se habrán dado cuenta, no solamente nos tenemos mucho respeto, sino que somos amigos hace muchos años. Déjenme presentarles al doctor Gustavo Cerezo. El doctor, para los que no estuvieron en la presentación anterior, es médico cardiólogo. Él es el jefe de medicina ambulatoria en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Es miembro titular del Colegio Americano de Cardiología y ha sido presidente electo de la Federación Argentina de Cardiología. ¿Quiénes son? Y el doctor Cerezo, junto con el doctor Augusto Vicario, que venimos trabajando hace muchos años juntos, es un grupo de trabajo y de mucha investigación muy reconocido, no solamente aquí en el país, sino también en el exterior. Hay una persona muy conocida a nivel de la cardiología, que es el doctor Víctor Fuster, ¿verdad? Valentín. Valentín Fuster. Y el doctor Fuster ha prologado el trabajo que han hecho y que hemos hecho inicialmente en el año 2007, que fue la primer guía sobre cómo hacer el diagnóstico de los trastornos cognitivos en el área de la cardiología. Uno diría, ¿y qué tiene que ver el cardiólogo en el Congreso de Psiquiatría? Pues miren, hay un truco que es el siguiente. Tal vez la demencia vascular sea menos prevalente que la demencia por la enfermedad de Alzheimer. Pero el daño vascular del cerebro es mucho más prevalente que el daño degenerativo, porque hay mucha patología generada por el daño secundario, lo más común a la hipertensión, del que nos va a hablar ahora el doctor, y que produce cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, cuadros de psicosis y, por supuesto, el deterioro cognitivo o, por supuesto, el deterioro conductual. Así que el mundo de la cardiología es también el mundo del cerebro y es también, obviamente, el mundo de la psiquiatría. Así que, Gustavo, vamos a escucharte, va a ser un placer y, como siempre, vamos a aprender del doctor Cerezo y también del doctor Vicario, que ha publicado juntos ya varios trabajos. Adelante, por favor. Gracias. Gracias por estar presente en el 28 Congreso de Psiquiatría y Salud Mental 2020. Mi nombre es Gustavo Cerezo y voy a presentar en los próximos 30 minutos la conferencia que me ha sido asignada y por lo cual agradezco mucho la confianza, que es la enfermedad vascular, el corazón de las demencias. Actualmente mi cargo es estar con la responsabilidad de todo lo que es enfermedad cardiovascular ambulatoria del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Vamos a ir rápidamente a nombrar de qué vamos a hablar los próximos 30 minutos. Vamos a hablar de cuál es el problema del cardiólogo con respecto a este tema desde nuestro punto de vista. Vamos a hablar de hipertensión arterial y daño vasculoencefálico, del tratamiento antihipertensivo y la demencia, y de las intervenciones multidominio y prevención de la demencia. Vamos a comenzar con el primero, el problema del cardiólogo. Y el problema del cardiólogo es el cerebro que no miramos. Todos sabemos, porque hay muchísima data acumulada, que 1 de cada 3 personas sanas a los 65 años desarrollará un ACV, demencia o ambos antes de morir. Y sobre el gráfico de la izquierda podemos ver tanto las curvas de hombres como mujeres en lo que respecta a ACV, ya sea isquémico o por todas las causas. Como vemos, después de los 65 años es una curva rápidamente ascendente que tiende a estabilizarse de acuerdo a si es hombre o mujer y a la causa alrededor de los 85 años. Pero lo que normalmente no tenemos en cuenta los cardiólogos, de más está decir que yo estoy en el grupo, es el riesgo de demencia durante la vida, que lo podemos ver en el gráfico de la derecha. Y vemos dos curvas, la azul y la roja. Como podemos ver, si nosotros prevenimos de riesgo de ACV y de demencia, podemos conseguir retrasar el inicio de la demencia, que es muy posterior al del ACV. Comienza su curva alrededor de los 80 años y asciende rápidamente hasta los 90. Y podemos conseguir un margen muy importante de efectividad en cuanto a prevención de demencia y darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes.
El impacto global de las demencias, creo que un poco ustedes lo conocen incluso mucho mejor que nosotros los cardiólogos, y es un impacto realmente enorme. Cada 3 segundos hay un nuevo diagnóstico de demencia y en el año 2015 46 millones de personas en el mundo tenían este diagnóstico y este diagnóstico, esta cantidad, esta prevalencia se duplica cada 20 años. Esto lleva a cifras que realmente son muy impresionantes para el 2050 de 131 millones de personas con este problema y esperemos que podamos arbitrar los medios para que esto no suceda. Pero algo que nos impacta mucho, como pueden ver abajo y a la derecha en este mismo slide, es que las Américas y especialmente los países de bajo y medio nivel de ingreso están teniendo el mayor porcentaje de prevalencia de demencia. Y se calcula que del 2015 con el 58% de los nuevos casos hacia el 2050 va a llegar al 68% de los nuevos casos. Esto es muy interesante y es porque en el mundo, en el primer mundo económicamente hablando, están con un enlentecimiento de la incidencia de la demencia y en nuestros países no estamos consiguiendo ese efecto. Entonces, a raíz de esto, de buscar esta alternativa para disminuir esa incidencia, la Lancet Commission inglesa ha estudiado los factores de riesgo para demencia potencialmente modificables, como podemos ver el RR en la primera columna de la derecha y en la segunda columna de la derecha van a ver la fracción de carga de cada uno de estos factores de riesgo con respecto a la aparición de demencia. O sea, la fracción atribuible a la población. Siempre estamos hablando de un seguimiento de una población inglesa. Como vemos, los podemos diferenciar los factores de riesgo de acuerdo al momento de la vida en que estuvieron actuando. Menos de 18 años, la menor educación es un factor de riesgo muy importante, o sea que educar la cantidad de años suficiente es un factor preventor de demencia y no de riesgo. Entre los 45 y 65 años, o sea, la edad media de la vida, la hipertensión, la obesidad y la pérdida de audición fueron identificados claramente como factores de riesgo para demencia y por encima de los 65 años, el tabaquismo, la depresión, la inactividad física, el aislamiento social y la diabetes son factores que tienen un peso, una fracción atribuible de riesgo para la población que pueden ver en la columna de la derecha. La hipertensión tiene un peso muy importante relativo porque la prevalencia de hipertensión es muy elevada, muchísimo más que la de diabetes. La quintuplica, sextuplica de acuerdo al momento de la vida en que estamos hablando. Entonces, la hipertensión es uno de los factores de riesgo que más peso y es el principal factor de riesgo para desarrollar demencia. En el mismo año, como pueden ver en el año 17, los australianos, en base a su encuesta de salud, también identificaron factores de riesgo para demencia potencialmente modificables. Y fíjense qué paralelismo que hay entre uno y otro, siendo que son dos poblaciones distintas, aunque tienen un origen común, la australiana por un lado y la inglesa por el otro. Los australianos siguieron a 36.000 pacientes para poder hacer este esquema de riesgo de riesgo atribuible a cada uno de los factores de riesgo, valga la redundancia, y también los separaron por grupos etarios. Y coinciden totalmente en cuanto a lo que es la educación como un factor de riesgo cuando esta es incompleta. En la edad media, la hipertensión y la obesidad solo fueron a factores de riesgo físicos, no evaluaron temas como la audición en este caso, y posteriormente en la edad tardía o en los 65 años o más, nuevamente coinciden la inactividad física, el hábito de fumar, la depresión y la diabetes. Y si los combinamos todos, ellos calculan que el 57% de la carga atribuible del riesgo de demencia está contenida en todos estos factores si pudiéramos ellos. En definitiva, son conclusiones sólidas que para distintos periodos de la vida podemos actuar sobre distintos factores de riesgo para deterioro cognitivo y demencia. En la edad temprana, la educación. En la edad media, la hipertensión. Muy remarcado la hipertensión arterial.
Posteriormente, la diabetes y el hábito de fumar son muy importantes, y en este reporte del 2014 de la Alzheimer's Disease Report, ellos concluyen que hay evidencias de varios estudios, actualmente muchos más, de que la incidencia de demencia está disminuyendo en países de altos ingresos, como dijimos anteriormente, debido a mejoras en la educación y en la salud cardiovascular. Necesitamos hacer todo lo que podamos para continuar este camino. Y bueno, la conexión corazón-cerebro creo que está bien establecida, aunque podemos seguir estudiándola en detalle durante muchos años más. El riesgo, como dijimos anteriormente, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, el sedentarismo, la fibrilación, daños estructurales y arritmias como la del corazón y arritmias como la fibrilación auricular, con el nexo del órgano cerebro, que producen una expresión clínica clásica como el ataque isquémico transitorio, el ataque vasculo cerebral, el deterioro cognitivo, la demencia, la enfermedad de Alzheimer y la depresión de inicio cardíaco. Y todo esto, ¿por qué está dado? Está dado por la enfermedad de los pequeños vasos del cerebro, las lesiones en sustancia blanca, los infartos lacunares y las microhemorragias. El segundo punto, que en realidad es parte de lo mismo, es la hipertensión arterial, el daño vasculoencefálico y su expresión clínica. Este estudio es un estudio muy importante, el estudio ARIC, 20 años de seguimiento de 8.000 pacientes, y podemos ver cómo la hipertensión arterial en estos pacientes golpeó lo que es la evaluación cognitiva de los mismos, y fíjense que si evaluamos la función global, la memoria y la función ejecutiva, fue mucho más impactante el efecto de la presión arterial sistólica elevada, como vemos en la barra horizontal, en el eje horizontal. Podemos ver claramente cómo la función ejecutiva demostrada en este estudio, o mejor dicho, cuya herramienta utilizada para evaluarla fue la velocidad de procesamiento y la fluencia verbal, fue mucho más impactante el resultado negativo que produce sobre el estado cognitivo de los pacientes con respecto a la memoria. De todas maneras, la cognición global, evaluados todos, queda evidenciado claramente que hay un deterioro progresivo con respecto, directamente proporcional con respecto al aumento de la presión arterial sistólica. Y acá podemos ver la enfermedad de pequeños vasos, cómo fue evidenciada a través de resonancias magnéticas nucleares de cerebro en estos pacientes, en este mismo estudio. Y estas lesiones pudo verse claramente que uno puede delimitar, de hecho le estamos haciendo la carga de lesión en sustancia blanca, y ver a través de los años cómo en el paciente hipertenso progresa o no progresa tanto, o deja de progresar, se detiene, en base a el control o no control de su hipertensión arterial. Y entonces ahí, ¿qué es lo que nace? Nace empezar en nosotros los cardiólogos y los médicos que vemos pacientes cuando todavía no demuestran claramente su deterioro cognitivo o no lo demuestran directamente, y son los pacientes que nosotros vemos por sus factores de riesgo vasculares, y que normalmente estábamos acostumbrados, y era parte del primer ítem, el problema del cardiólogo, estábamos acostumbrados a evaluar el órgano blanco cerebro únicamente por la presencia o ausencia de AIT o ACV. Y todavía no teníamos, ni muchos de nosotros tenemos totalmente claro, la repercusión importantísima que el daño microvascular produce en el cerebro, en el estado cognitivo y en la demencia muchos años después, de nuestros pacientes que diariamente en la edad media de la vida los vemos por hipertensión, dislipemia, fibrilación auricular, etc. Este fue el primer estudio hecho por cardiólogos con respecto a este tema, y fue un tamizaje utilizando el mínimo examen cognitivo sobre 202 pacientes hipertensos cuya edad promedio eran de 75 años. Este es un trabajo del doctor Vicario y su grupo en ese momento del Hospital Español, de los cuales el 62% eran mujeres. Fíjense qué interesante los pacientes cómo presentaron diferencias significativas entre los normales, en la columna a la derecha más oscura, el deterioro cognitivo y demencia, el impacto de la prevalencia sobre este grupo de 202 pacientes hipertensos de 75 años de edad promedio, y fíjense cómo tenían el ANOVA, el valor de P de los distintos del Mini-Mental Test, el test del reloj y la visoconstrucción, cómo fueron significativamente
distintos entre la situación clínica cognitiva de cada paciente, siendo la más llamativa de todos el deterioro de la función ejecutiva. Sobre este mismo trabajo presentamos a su vez otro trabajo, un tema libre en este caso, por eso ven que es el mismo grupo de pacientes, sobre qué tipo de demencia descubrimos o diagnosticamos en estos pacientes hipertensos que consultaban al consultorio cardiológico por hipertensión arterial, vale la pena remarcarlo. Y eran en su mayoría del tipo Alzheimer, demencia tipo Alzheimer, a contrapelo de lo que uno podría esperar en pacientes panvasculares, que su mayor prevalencia de demencia fuera la clásica del tipo vascular. Como podemos ver en este mismo estudio se utilizaron distintos tests y el test más comprometido fueron los que evaluaban la función ejecutiva. Claramente estaban más comprometidos y en este otro estudio que hizo ya nuestro grupo, siempre con el doctor Vicario, somos un grupo de trabajo que en realidad esta presentación es del grupo realmente, yo soy el vocero del mismo en esta oportunidad, encontramos que en un grupo de 1.365 pacientes con factores de riesgo poblacional, encontramos que la función ejecutiva estaba claramente muy valorada desde el punto de vista estadístico, una vez muy significativa, la función ejecutiva estaba claramente deteriorada. Y fíjense qué interesante este trabajo. Este trabajo, también del mismo grupo, lo presentamos ya hace 9 años y fue sobre pacientes con síndrome metabólico. Los pacientes con síndrome metabólico tienen múltiples factores de riesgo, como define el mismo. Los evaluamos desde el punto de vista cognitivo y notamos que los pacientes que tenían realmente deterioro cognitivo, particularmente en la función ejecutiva, eran los pacientes que tenían PCR ultrasensible elevada, más que los pacientes que claramente reunían los criterios del síndrome metabólico. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la inflamación crónica de bajo grado, que es la inflamación que notamos que tenemos en los pacientes con patología crónica cardiovascular, es la que nos está condicionando en realidad el deterioro cognitivo, más que la definición de síndrome metabólico o no. La inflamación es el problema que tenemos que buscar para poder prevenir el deterioro cognitivo de la demencia después de 10, 20 años en nuestros pacientes. Este trabajo resume un poco algunos de nuestros trabajos con respecto al deterioro cognitivo en hipertensos, los que están controlados versus los que no están controlados. Entonces van a ver en el color oscuro tratados, barras oscuras, tratados no controlados, y las más claras, tratados y controlados. Como siempre vemos, el porcentaje con deterioro cognitivo es francamente menor en los pacientes hipertensos que están controlados. Entonces, no solo la hipertensión es un marcador de riesgo, sino que es un factor de riesgo, porque si nosotros la controlamos, tenemos un resultado distinto y lógicamente mejor que si no lo hacemos. Este es un estudio que ustedes conocen muy bien, es el estudio de las monjas, es el estudio donde pudimos ver claramente, pienso para mí, en mi caso, realmente por primera vez, que la demencia en su forma de enfermedad de Alzheimer no solo tiene que ver con la degeneración, sino que también tiene que ver con la alteración vascular. Y fue el primer estudio donde nos demostró que la mayor parte, claramente la mayor parte de las monjas que desarrollaban la clínica de enfermedad de Alzheimer tenían un componente vascular muy importante y que hay igual componente neurodegenerativo sin componente vascular, esas monjitas tenían una mucha mejor evolución clínica. Y entonces empezamos a hablar de la redefinición de la clasificación de demencia, diciendo que es muy claro que en un extremo está la clásica neurodegenerativa, la enfermedad de Alzheimer tan común, tan prevalente, y en el otro extremo de la definición está la clásica vascular, con todas sus lesiones de sustancia blanca, antecedentes de ACV, etcétera, etcétera. En el medio de estos dos extremos hay una gran cantidad de pacientes que tienen una anatomía patológica compatible con, pero una lesión vascular también muy importante que termina siendo el desencadenante muchas veces en una gran cantidad de pacientes, no en todos, de la presentación clínica de la demencia. Muy bien, llegado a este punto y promediando el tiempo que voy a estar con ustedes,
vamos a hablar un poco del tratamiento antihipertensivo y la demencia, cosa que en los últimos años hemos estado manejando mucho. Y ya dijimos que los pacientes hipertensos tratados y controlados funcionan mejor en cuanto a la cognición años después si lo hacemos en la edad media de la vida. Y este fue un estudio capital para pensar en este tema de esta manera, fue el CISEU estudio. Es un estudio desarrollado en Europa como parte de una masiva actividad para tratar de prevenir la demencia ya hace varios años. Se siguió a 2.902 pacientes mayores de 60 años, todos hipertensos, durante 2 años. ¿Y qué pudieron ver? Que el tratamiento activo de la hipertensión arterial redujo a los 2 años el 50% de la incidencia de demencia. Llamativamente, y se repite lo que nosotros vimos varios años después en el estudio de 202 hipertensos que tratamos al principio, la prevalencia de mayores casos fueron de enfermedad de Alzheimer que de demencia vascular. Y en la continuidad del estudio, una continuidad abierta de corte, todavía sumó un 5% más en 6 años posteriores de seguimiento. Esto realmente nos dio la pauta de cuál importante es tratar a los pacientes hipertensos y no solo tratarlos, sino controlarlos. El estudio PROGRESS también nos demostró, en este caso se utilizó perindopril e indapamida si hacía falta para controlar al paciente, sobre 6.100 pacientes con 64 años de edad media y antecedentes de ACV o AIT, en un seguimiento de casi 4 años. Pudimos ver, se pudo apreciar que había una diferencia significativa entre los pacientes bien controlados, tratados y bien controlados con deterioro, con respecto al deterioro cognitivo, una disminución del 19%, y si sumábamos el EMPOI compuesto de ACV más demencia, esa disminución llegó al 34%, y si considerábamos ACV más deterioro cognitivo, alcanzaba la increíble cifra de 45%. Es otro de los 2 grandes estudios que nos hablan del tratamiento intensivo de estos pacientes para un mejor resultado. Y yendo ya mucho más adelante, publicación de año 2019, un subestudio, Sprint Mind, un subestudio del Sprint, que fue un estudio que fue específicamente americano, hecho en una gran cantidad de hipertensos para ver si el control intensivo por debajo de 120 de sistólica era mejor que el tratamiento convencional, el control convencional por debajo de 140 de presión arterial sistólica, en esa gran masa de pacientes de 9.361 pacientes con hipertensión, una media importante de edad de 67.9 años y un seguimiento a 5 años, produjo una reducción del deterioro cognitivo del 19%. Y también una reducción significativa del volumen de sustancia blanca, de alteración de la sustancia blanca, o sea, de lesión de sustancia blanca. Sin embargo, fíjense este estudio, el HIVIT Cognición, también subestudio de un tratado de hipertensión arterial, en los pacientes muy añosos, 3.336 pacientes de más de 80 años, en este caso, muy añosos, todos hipertensos, un seguimiento corto, 2.2 años, demostró una reducción, pero no con significación estadística del 13%, pero no alcanzó la significación estadística de deterioro cognitivo y demencias. Sí, en eventos cardiovasculares y mortalidad total, obviamente, fue una diferencia significativa. ¿Esto de qué nos habla? De que si bien en los pacientes después de los 80 años que son hipertensos, si los tratamos y los controlamos, vamos a disminuir la mortalidad de los eventos cardiovasculares, ya no es el mejor momento para conseguir efectos sobre deterioro cognitivo y demencia. El mejor momento se nos pasó. El mejor momento es la edad media de la vida y es donde vamos a concentrar los mejores beneficios cuando tratamos a estos pacientes. Muy bien, pasando un poquito más a trabajos de revisión nuestros. Nosotros el año 2018 publicamos junto con el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, gente que está estudiando mucho el sistema renina-angiotensina a nivel central,
hicimos esta revisión con respecto a su impacto del eje renina-angiotensina a nivel central y la enfermedad cardiovascular. Y evidentemente es muy importante el sistema renina-angiotensina a nivel central y sabemos que tiene dos grandes ejes, uno opresor y otro depresor en referencia a la hipertensión arterial, y que tiene un efecto beneficioso muy importante, estimular el efecto depresor de la angiotensina 1,7, que es una de las grandes vías de efecto de la angiotensina a nivel central. Este estudio fue realizado no solo en deterioro cognitivo y demencia, sino también en pacientes con Parkinson. Y posteriormente, el año pasado a esto, junto con el doctor Vicario y el grupo de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial en su capítulo hipertensión y cerebro, hicimos esta revisión con respecto a distintos tipos de drogas para tratar de disminuir el impacto del deterioro cognitivo y la demencia e inclusive la enfermedad de Alzheimer en nuestros pacientes. Y si bien el primer objetivo es el verdadero control, el correcto control de la hipertensión arterial con la droga que tengamos disponible, concluimos que de la data que tenemos hasta ahora, si bien no podemos indicar que una droga sea mejor que la otra, una de las drogas de tratamiento de los pacientes hipertensos para prevenir el deterioro cognitivo sería la intervención sobre el sistema renina-angiotensina por drogas que tuvieran efecto a nivel central, que son la mayoría de ellas. Y también los bloqueantes cálcicos son drogas que tienen un perfil muy positivo con respecto al deterioro cognitivo, a la prevención del deterioro cognitivo y de la demencia en nuestros pacientes. Hasta el momento no tenemos más, pero en el futuro, a partir de todos los estudios que miran la química molecular en estos pacientes, vamos a poder tratar de definir cuáles son los objetivos medicamentosos terapéuticos para poder activar el sistema depresor del sistema renina-angiotensina a nivel central. Esto sería muy bueno, por ahora es una ilusión, pero realmente es una esperanza para nuestros pacientes. Y ya para ir cerrando este tercer punto, este es un slide donde mostramos la trayectoria de la hipertensión desde la infancia a la edad adulta, y son todos los grandes trabajos, algunos de ellos ya los hemos comentado, como el ARIC, etc. Y separé tres nada más, que son los que están en rojo, para decir una palabra de cada uno de ellos. El INSIGHT 1943 es un estudio un estudio inglés que demostró la asociación de pacientes que desde los 36 años de edad hasta los 70 se los siguió, se trató la hipertensión y se pudo hacer la clara asociación de la carga de lesión de sustancia blanca y menor volumen cerebral de los pacientes que no estaban tratados y controlados a los 70 años. El segundo estudio, o sea que ahí estamos hablando de anatomía patológica, un estudio que demuestra anatomía patológica con respecto al beneficio terapéutico del paciente hipertenso a través de un seguimiento tan largo. El segundo estudio alemán, la ciudad de Leipzig, es un estudio que incluyó pacientes de más de 120-80 milímetros de mercurio de presión arterial y pudo establecer una asociación con la disminución del volumen de la materia gris en adultos mayores que no estaban suficientemente controlados o tratados. Y por último, este estudio finlandés en jóvenes finlandeses seguidos por 31 años, y que demostró que una presión sistólica elevada entre los 6 y 12 años de la vida, todos distintos puntos de la edad de una persona elegí para mostrar esto, hay una característica dosis-respuesta, una asociación dosis-respuesta con la disminución de la performance cognitiva de estos pacientes medidas en la edad media de la vida. Esto que nos dice que la hipertensión, ya sea en la edad, en la juventud entre 6 y 12 años, si no es corregida, puede estar condicionando una alteración cognitiva en la edad media de la vida.
Son todos estudios distintos que miran lo mismo desde distintos lugares. Y por último, para ya ir pensando en cerrar, ¿cuáles son las intervenciones multidominio y prevención de la demencia? Esto es algo también bastante reciente que nos induce a pensar que los cardiólogos tenemos mucho para hacer con estos pacientes que somos los que vemos a estos pacientes, ¿no es cierto? Arriba, como pueden ver, están los factores de riesgo de demencia y deterioro cognitivo, y abajo los factores protectores que ustedes también conocen. En un extremo, en el de la izquierda, están los factores genéticos que van a ser determinantes de deterioro cognitivo de demencia, y por último, a lo largo de la trayectoria de la vida, en el cuadro que ven demencia a la derecha, es el final al cual ninguno de nosotros quiere llegar, pero que cada día vemos más entre nuestros pacientes. En toda esa trayectoria vital, estos factores de riesgo fueron agrediendo a nuestro cerebro. El abuso de alcohol, la dieta no saludable, la hipertensión, como dijimos claramente, también la obesidad, muy importante, la dislipemia, la diabetes y el hábito de fumar van produciendo injuria vascular que produce injuria neuronal. ¿Y cuáles son factores protectores? La actividad física, el estudio, la plasticidad neuronal, practicar la plasticidad neuronal, y la actividad social también es muy importante. La educación, como dijimos, es básica, y cuanto más años de educación sumamos, mejor performance cognitivo tienen nuestros pacientes antes de desarrollar alteraciones cognitivas, y cuando desarrollan las alteraciones cognitivas tienen mucho más chance de que sean de menor impacto y poder retrasar aún más el mal momento en que llegan al cuadro demencial. Y este protocolo, el estudio Finger, que seguramente ustedes habrán escuchado nombrar, el estudio finlandés de intervención, el primer estudio que demuestra que una intervención multidominio en un estudio clínico randomizado puede producir efectos a los 2 años desde el punto de vista de mejora del cuadro cognitivo. Es una mínima intervención sobre 5 aspectos: uno nutricional, uno de actividad física, entrenamiento cognitivo y el manejo muy importante de todos los factores de riesgo metabólicos y vasculares. Ese manejo, ¿por qué digo muy importante? Porque a los pacientes llevaron a los valores que las guías indican que tienen que tener. Como todos sabemos, ese es un tema muy difícil que requiere de un equipo de trabajo, porque los pacientes no tienden a una muy buena adherencia a través del tiempo de todos los factores de riesgo que estamos nombrando. Pero si nosotros conseguimos eso, conseguimos una clara disminución, como el Finger demostró en esta diapositiva, una clara disminución en estos 1.260 pacientes con un score de riesgo para demencia mayor de 6 y una edad entre 60 y 70 años. Les recuerdo que fue doble ciego y a 2 años, como acabamos de decir. Podemos conseguir este notable impacto control versus intervención, ambas curvas, con respecto al score total de un mejoramiento del 25%, de la función ejecutiva del 83%, de la memoria no tan importante, pero un 40%, que sí lo es en realidad, pero no tan importante como los otros, y la velocidad del procesamiento con un mejoramiento del 150%, lo cual es claramente destacable. Por último, fíjense que en pacientes con enfermedad de Alzheimer, si sus factores de riesgo en este trabajo de 301 pacientes y 71 años de edad media, si sus factores de riesgo no fueron tratados, han tenido una peor evolución de su enfermedad ya diagnosticada que los pacientes que fueron completamente tratados, la línea azul, y la línea verde, perdón, y los pacientes que consiguieron resultados en algunos de esos factores de riesgo, en la línea roja. O sea que hay una asociación directa en cuanto mayor éxito de tratamiento de mis factores de riesgo, aunque esté padeciendo la enfermedad de Alzheimer, mejor me va a ir. ¿Y cuál es la potencial prevención primaria de la enfermedad de Alzheimer? Aquí lo pueden ver. Si nosotros conseguimos una reducción por década del 10% o del 20% en la incidencia de nuestros factores de riesgo poblacionalmente en los distintos lugares del mundo o del mundo entero, podemos conseguir esta maravillosa reducción de enfermedad de Alzheimer.
Ya para ir cerrando, les muestro los últimos 2 diapositivos. El algoritmo diagnóstico que utilizamos en la unidad corazón-cerebro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. En todos nuestros pacientes hipertensos hacemos una evaluación con el mínimo examen cognitiva por nosotros mismos, con el test de reloj, mini mental test, test de Boston, test simples, que nos permiten a nosotros mismos tener un puntaje compatible con deterioro cognitivo, y si es así, hacemos una evaluación neuropsicológica completa, y si confirmamos que existe un deterioro cognitivo, recién ahí hacemos una neuroimagen para poder clasificar al paciente y ya desviarlo al tratamiento con la especialidad de psiquiatría, de neurología que corresponda de acuerdo a lo que vamos viendo, porque nuestra función como cardiólogos no es tratar a nuestros pacientes, sino es sacarlo de la bolsa del anonimato, del no diagnóstico, para poder ponerlos en el carril que les corresponde 10, 15 o incluso 20 años antes de que los traigan los familiares hacia ustedes, los psiquiatras o los neurólogos, ya con un claro deterioro porque tienen que ser llevados por una tercera persona. Esta es nuestra función en este complejo problema, y es así que en el año 2018 conseguimos que 3 sociedades importantísimas, la Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, que tuvo el gusto de presidir en el año 2015, y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, por primera vez pusieran en sus recomendaciones conjuntas el tratamiento del ACV previo con control de la presión reduce el riesgo de deterioro cognitivo y demencia con clase de evidencia 1B, y el tratamiento y control de la hipertensión arterial en la edad media puede ser útil para prevención de las demencias en etapas avanzadas, y que la recomendación de que el tratamiento intensivo de la presión arterial reduce el riesgo de demencia, y que si bien no hay suficiente evidencia sobre el beneficio del tratamiento de hipertensión en adultos mayores, en la prevención de la demencia sí lo hay en lo que es eventos cardiovasculares y mortalidad total. Esto nos dice que el momento de tratar a nuestros pacientes hipertensos, como ya lo dije varias veces, es la edad media de la vida. Esto tiene un nivel de evidencia clase 2A y evidencia B. Por último, nuestros mensajes finales son: la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo cardiovascular convierten al cerebro en un órgano de blanco que debemos mirar y que actualmente casi no lo hacemos. La carga y progresión de este daño vascular dependen del tratamiento y control de la enfermedad cardíaca y los factores de riesgo vasculares. El deterioro cognitivo, principalmente la disfunción ejecutiva, podría ser un subrogado o potencial marcador del daño vascular del cerebro, y así estamos trabajando sobre él. El tratamiento antihipertensivo y las intervenciones multidominio revierten algunas de las alteraciones cognitivas y demostraron reducir la prevalencia e incidencia de demencia. Y hacia eso vamos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.